Fuera, había un verdadero desastre. El aguacero, como una cascada a punto de estallar, arrasó el barro de la estrecha carretera del pueblo, convirtiéndola en un pantano impenetrable. El viento retumbaba como una orquesta de violines rotos, obligando al chico a subirse la capucha hasta las orejas. Sergei, un niño delgado de unos 11 años, volvía a casa a toda prisa. No dejaba de mirar hacia atrás, como si algo o alguien le empujara. Al pasar por delante de la vieja parada de autobús, oyó un gemido. Era silencioso, apenas audible con el ruido de la lluvia, pero le llegó directamente al corazón. Sergei se quedó inmóvil, escuchando. «Soy yo», pensó, pero el sonido se repitió. Se acercó con cautela y vio a un perro hecho un ovillo debajo del banco. Tenía un aspecto terrible, el pelaje húmedo pegado al cuerpo, una oreja desgarrada, y los ojos parecían suplicar ayuda. Sergei retrocedió involuntariamente un paso, asustado por aquel desamparo. No estaba seguro de poder soportarlo, pero tampoco podía marcharse. «¿Acaso estás vivo?», murmuró poniéndose en cuclillas. El perro apenas levantó la cabeza, pero no tenía fuerzas para responder. El chico miró confuso a su alrededor. No había gente ni coches. El aguacero era cada vez más fuerte, y cada gota que caía sobre su débil cuerpo parecía una burla. Se acercó al perro, sintiendo que el miedo retrocedía ante una extraña sensación, que tenía la obligación de ayudar. Su viejo abuelo siempre había dicho: «Si ves a alguien ahogándose, échale una mano, aunque estés con el agua hasta el cuello». «Vale», exhaló Sergei, y se quitó la chaqueta. Con cuidado, envolvió al perro en la tela, y lo levantó. Casi no pesaba, como si solo fuera piel y huesos. La casa estaba a 10 minutos a pie, pero cada minuto parecía una eternidad. Sergei apenas sentía el frío, aunque estaba empapado. Solo pensaba en lo que diría su madre. Siempre le regañaba por sus travesuras tontas. Cuando entró en casa, su abuelo estaba sentado en un sillón con un periódico y su madre cocinaba en la cocina. Ambos se dieron la vuelta. «¿Qué has vuelto a hacer?», preguntó amenazante mamá, al verle la ropa mojada y algo envuelto en la chaqueta. «Mamá, se está muriendo», gritó Sergei. «Hay que salvarla». Mamá suspiró como si se le acabara la paciencia. Pero antes de que pudiera decir nada más, el abuelo se levantó. «Déjame ver», dijo con calma. Sergei se desdobló con cuidado la chaqueta mostrando al perro. El abuelo frunció el ceño, pero algo suave brilló en sus ojos. Asintió con la cabeza. «Llévalo al granero. Ya encontraremos un sitio donde meterlo». «Papá». Mamá estaba indignada. «Ya tenemos bastantes problemas en casa». «Siempre habrá problemas», dijo el abuelo. «Pero la conciencia es algo frágil». Mamá se salpicó las manos, pero no siguió discutiendo. En el cobertizo, el abuelo ayudó al niño a hacer un nido improvisado con una manta vieja. Examinó detenidamente al perro, comentando en voz baja sus heridas. «Está débil, pero vivirá si lo intentamos». «¿Ya le has puesto nombre?», preguntó mirando a su nieto. «No. ¿Quizá Laima?», sugirió Sergei. «Es un nombre que da buena suerte». El abuelo sonrió. Bueno, no le vendría mal un poco de suerte. Desde entonces, Laima formó parte de su pequeño mundo. Se recuperó más rápido de lo que nadie esperaba. Todos los días, el niño la alimentaba, le limpiaba las heridas y comprobaba cómo estaba. El abuelo era especialmente atento. A veces se sentaba junto al perro y le hablaba como si fuera un igual. «Ahora tienes un amigo de confianza, Sergei», le dijo una vez, mientras Laima tomaba el sol perezosamente. Un perro no es solo un animal. Percibe que el hombre detrás del alma lleva. Sergei se limitó a asentir, sin pensar realmente en ello. Pero pronto se dio cuenta de cuánta razón tenía su abuelo. Fue con Laima cuando empezaron los cambios. Por primera vez, el chico se sintió necesario, importante. Sus ojos fieles le miraban como si fuera un héroe, aunque no era más que un chico de la calle del pueblo.
Pero nadie sabía entonces que el perro rescatado se convertiría no solo en un amigo, sino en la clave para desvelar el mayor secreto de la familia. Lime se recuperó más rápido de lo que nadie esperaba. En un par de semanas se hizo más fuerte, su pelaje se volvió brillante, y en sus ojos apareció una luz viva y chispeante. Sergei estaba encantado. Lo primero que hacía cada mañana era correr al establo para comprobar cómo estaba su pupila. Laima, llamaba, entrando en el establo con un cuenco de comida. Al instante, la perra levantaba la cabeza como si le estuviera esperando. Su cola golpeó el suelo de madera, y Sergei sonrió involuntariamente. Pronto la dejó salir al patio, donde Laima exploraba con cautela el mundo que la rodeaba. Seguía siendo cautelosa, como si recordara lo cruel que podía ser la vida. Pero cerca de Sergei y de su abuelo, se relajó rápidamente, permitiéndose confiar. Tiene un carácter firme, comentó una vez el abuelo. No es solo un perro, sino que tiene alma. En la casa, Laima se convirtió en un miembro de pleno derecho de la familia, aunque mamá seguía siendo escéptica. Mírala, está por todo el suelo. Solía refunfuñar cuando Laima, mojada tras la lluvia, entraba en la cocina. Mira mis zapatos, respondía el abuelo con indiferencia. Al menos Laima no lo hacía a propósito. Sergei soltó una risita mientras su madre negaba con la cabeza, refunfuñando algo sobre 2 niños y un viejo testarudo. Laima se convirtió en una verdadera amiga del chico. Le acompañaba a todas partes, al río, al bosque, incluso a la tienda. Sergei se sentía más seguro con ella, como si con una compañera así nada diera miedo. Una vez, paseando por el bosque, se cruzaron con una serpiente de cascabel. Sergei no se dio cuenta inmediatamente de lo que había pasado. Laima se paró de repente y gruñó, como advirtiéndole. Dio un paso adelante, pero la perra saltó instantáneamente delante de él, empujándole hacia atrás. Al principio quiso maldecir, pero entonces vio a la serpiente que siseaba delante de él. Seriosa se quedó inmóvil y Laima siguió gruñendo hasta que la serpiente se alejó arrastrándose. «Me has salvado», susurró acariciándole la oreja. Laima se limitó a mover la cola como si no hubiera pasado gran cosa. Por la noche, durante la cena, Sergei le contó a su abuelo lo sucedido. Este asintió pensativo, escuchando la historia. «Sabes, Sergei, los perros son como las personas, solo que más honestos», dijo el abuelo, fumando en pipa. «No solo sienten lo que nos rodea, sino también lo que llevamos dentro». «¿Y eso qué significa?», se preguntó el niño. «Y que saben qué clase de persona eres, mejor que tú mismo», respondió el abuelo misteriosamente. Sergei no entendió sus palabras a la primera, pero le habían calado en el alma. Cada día el vínculo entre Laima y Sergei se hacía más fuerte. Era como si la perra leyera sus pensamientos. Cuando él estaba triste, ella siempre estaba a su lado, apoyando la cabeza en su regazo. Cuando estaba contento, Laima se alegraba con él. Un día, su abuelo decidió poner a prueba sus habilidades. Salió al patio con un palo y miró pensativo a Laima. «Vamos, niña lista, demuestra lo que sabes hacer». Al principio Sergei no entendía qué pretendía el abuelo, pero cuando lanzó el palo lejos a un lado, Laima se precipitó al instante tras él saltando por encima de la valla. Unos segundos después volvió con el palo entre los dientes. «¿Qué te he dicho?», sonrió el abuelo. Sergei estaba asombrado. Laima se distinguía claramente no solo por su valor, sino también por su inteligencia. A pesar de las alegrías, el abuelo a veces decía cosas misteriosas. Una vez, sentado con Sergei en el porche, soltó de repente: «Tú, Sergei, cuida de los que están cerca de ti. Saben más de lo que parece». «¿De qué estás hablando, abuelo?», preguntó el muchacho. «De nada», respondió él mirando hacia otro lado. «Cuando llegue el momento lo entenderás». El chico quiso preguntar, pero el abuelo cambió de tema, como si evitara la conversación a propósito. Una noche, Sergei se despertó por una extraña sensación. Parecía que alguien o algo le llamaba.
Al salir al patio encontró a Laima sentada en la puerta, mirando hacia el bosque y gimoteando en voz baja. «¿Qué te pasa?», susurró acercándose. Laima se dio la vuelta y volvió a mirar en la misma dirección. El chico sintió que la piel se le ponía de gallina. «¿Eres tú preocupándote?», se tranquilizó. Pero Laima ya sabía algo que permanecía oculto a los demás. La vida con Laima se hizo más brillante, más intensa, pero con ella empezó a aparecer la extrañeza. El abuelo entraba cada vez más a menudo en ensoñaciones, como si estuviera pensando en algo importante. Laima a veces actuaba como si intentara advertirle de algo. Sergei sentía que se avecinaba algo importante, pero no entendía de qué se trataba. Solo una cosa estaba clara. Con Laima estaba preparado para cualquier cosa. La mañana empezó como de costumbre. Sergei se despertó con la luz del sol entrando por las cortinas. Laima, como siempre, esperaba junto a la cama, moviendo la cola. Los pájaros cantaban al otro lado de la ventana, y el abuelo ya estaba ocupado en el jardín. Parecía que este día iba a ser como todos los demás, pero algo iba mal. El abuelo parecía cansado, como si la noche hubiera transcurrido entre angustias que no había contado a nadie. Durante el desayuno estaba más callado que de costumbre. Se limitaba a acariciar la cabeza de Laima y de vez en cuando miraba a Sergei con expresión extraña. «Abuelo, ¿por qué estás así?», preguntó el niño mordiendo un trozo de pan con mantequilla. «No pasa nada, Sergei», respondió, pero su voz sonaba cansada. «Es la edad. Ya sabes, los años son como una pesada mochila. Cuanto más avanzas, más pesa». Las palabras del abuelo no importaban. Acordaron pintar juntos la valla por la tarde, y Sergei lo estaba deseando, feliz de estar a solas con él. El día se alargó a un ritmo pausado. Laima correteaba por el patio intentando cazar gorriones, y mientras tanto Sergei hacía los deberes. De repente, se oyó un ruido sordo. El niño se estremeció y salió corriendo. En el porche, como un muñeco roto, yacía el abuelo. Tenía la cara pálida y los brazos extendidos a los lados. Laima estaba a su lado, lloriqueando ansiosamente. «¡Abuelo!», gritó Sergei cayendo de rodillas. «Abuelo, ¿qué haces?», pero el anciano no respondió. Tenía los ojos cerrados y apenas se oía su respiración. Mamá salió corriendo de casa con el teléfono en las manos. Mientras ella llamaba a la ambulancia, Sergei sostenía la mano del abuelo, sintiendo cómo el frío se apoderaba poco a poco de él. «Todo saldrá bien, abuelo», susurró, como si esas palabras pudieran devolverle las fuerzas. En el hospital, el abuelo recobró el sentido por unos instantes. Abrió los ojos y sonrió al ver a Sergei a su lado. «Bueno», murmuró, levantando apenas la mano para acariciar la cabeza de su nieto. «Estás aquí, así que todo va bien». «Abuelo, ¿te vas a poner bien?». La voz del muchacho temblaba. «No tengas miedo, muchacho. Estoy aquí para ti», exhaló el anciano. Pero esas fueron sus últimas palabras. Al cabo de unos minutos volvió a cerrar los ojos y los monitores a los que estaba conectado emitieron un largo sonido monótono. El funeral tenía lugar en el cementerio del pueblo. Sergei estaba de pie junto a su madre, cogiéndola de la mano, pero su mirada estaba fija en el ataúd. Los lirios blancos, que tanto gustaban al abuelo, parecían ajenos en aquel paisaje sombrío. Laima no se había separado del niño en todo el tiempo. Estaba sentada a sus pies como si ella también estuviera afligida. Pero había algo extraño en su comportamiento. Mientras bajaban el ataúd a la tierra, gruñó suavemente y miró atentamente hacia el bosque. «Laima, shh», susurró Sergei, acariciándole la cabeza. La perra se calmó, pero siguió desconfiando de algo invisible para los demás. Después del funeral, la casa se sumió en un silencio opresivo. Mamá, abrumada por la pena, se encerró en su habitación. Sergei no encontraba un lugar para sí mismo. Se sentó en el porche, acariciando a Laima, y pensó en las palabras de su abuelo. «Cuida de los que te rodean. Saben más de lo que parece». Las últimas conversaciones volvieron a su mente. «¿Qué querías decir, abuelo?».
dijo el niño en voz baja. De repente, Laima levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Había algo extraño, casi humano, en su mirada. Pocos días después, Laima empezó a comportarse de forma aún más extraña. Se levantaba en mitad de la noche, se acercaba a la puerta y empezaba a lloriquear. Al principio, Sergei pensó que solo necesitaba salir, pero en cuanto estaba en el patio, corría hacia el portillo y miraba hacia el bosque. ¿Sabes algo, verdad?, preguntó una vez como si el perro pudiera responder. Laima se limitó a ladrar en voz baja, como si estuviera de acuerdo. Una noche, cuando mamá se había dormido, Sergei decidió seguir a Laima. Se puso la chaqueta y salió al patio. «Bueno, ve delante», susurró, y Laima se apresuró inmediatamente a salir a la puerta. Caminaron largo rato por el bosque. El viento movía las copas de los árboles, y al muchacho le parecía que cada crujido eran los pasos de alguien invisible. Laima avanzaba con seguridad, como si conociera el camino. Por fin se detuvo ante un viejo roble con tierra blanda a su alrededor. Laima empezó a cavar con las patas, y Seriosha se sentó a su lado. «¿Qué has encontrado?», preguntó rastrillando la tierra con las manos. Al cabo de unos minutos, sus dedos encontraron algo duro. Era una pequeña caja de hierro. El corazón del niño latió con más fuerza. «Es el abuelo», susurró. Laima se sentó a su lado gimiendo en voz baja, como si supiera que allí empezaba algo importante. La noche era oscura y sin luna, y solo las estrellas brillaban tenuemente a través de los escasos huecos entre las nubes. Sergei estaba sentado en el porche, mirando hacia la oscuridad donde acechaba el bosque. Laima estaba cerca, escuchando con recelo. Hacía días que su comportamiento le molestaba. Al principio habían sido quejidos silenciosos en la puerta, luego miradas extrañas en dirección al bosque. Ahora le estaba mostrando claramente que era allí donde tenía que ir. «¿Qué pasa, Laima?», murmuró Sergei, sintiendo una extraña excitación. El perro volvió la cabeza hacia el muchacho, como si hubiera oído sus pensamientos, y luego volvió a mirar los árboles. La decisión llegó por sí sola. Sergei se puso tranquilamente la chaqueta, se metió una pequeña linterna en el bolsillo y salió por la puerta. Laima se precipitó de inmediato. Sus patas se deslizaban suavemente por la hierba como si conociera el camino. El bosque tenía un aspecto diferente de noche que de día. Los árboles parecían susurrarse unos a otros, y las ramas tendían la mano a quienes se atrevían a adentrarse en sus dominios. Sergei sentía que cada sombra jugaba con su imaginación, pero Laima caminaba con seguridad, sin mirar atrás. «Para que mamá no se dé cuenta», murmuró, siguiendo al perro. Cuanto más se adentraban, más extraño se volvía el ambiente. De repente, Laima se detuvo ante un viejo roble, olisqueó la corteza y ladró en voz baja. Sergei se acercó e iluminó el árbol con su linterna. Había extrañas marcas talladas en la corteza, como si alguien hubiera dejado una huella aquí. «¿Será el abuelo?», se preguntó el chico, reconociendo el dibujo que su abuelo le había enseñado una vez en su cuaderno. Laima metió la nariz en la tierra, en las raíces del árbol, y empezó a cavar. Seriosa se arrodilló para ayudarla. Al cabo de unos minutos, sus dedos tropezaron con algo duro. Sacó del suelo una vieja caja de hojalata. Le temblaron las manos al abrirla. Dentro había papeles amarillentos y una vieja brújula. Sergei desplegó una de las hojas y vio un mapa. Señalaba lugares conocidos, pero algunos de ellos estaban marcados con cruces. «¿Un tesoro?», murmuró, tratando de encontrarle sentido. Laima volvió a ladrar en voz baja, como confirmando su conjetura. Al día siguiente, el chico no podía pensar en nada más. Se sentó en su habitación, mirando el mapa, y recordó las palabras de su abuelo. «No es solo un mapa», dijo en voz alta. «Es algo más». Laima se tumbó a su lado, observándole atentamente, como si intuyera que el chico necesitaba tiempo. Después de clase, Sergei volvió a adentrarse en el bosque,
esta vez preparado. Llevaba una pala y una mochila con agua y una linterna. Laima, como siempre, iba delante, eligiendo el camino con confianza. La primera marca del mapa conducía a un pequeño arroyo. Allí, en la arena, encontró otra caja, pero solo contenía monedas viejas y una nota con la frase «Solo el principio». Sergei sonrió. Era como un juego que su abuelo había preparado especialmente para él. Cuanto más avanzaba, más difíciles se volvían las pistas. En un lugar encontró un manojo de llaves, en otro un trozo de fotos de su abuelo de joven. «¿Qué querías enseñarme, abuelo?», susurró, mirando los hallazgos. Pero en ese momento Laima gruñó de repente, mirando hacia algún lugar profundo del bosque. Sergei se puso tenso. «¿Qué hay ahí?», preguntó sintiendo la ansiedad en su interior. Algo se movió en la oscuridad, pero cuando apuntó hacia allí con la linterna todo quedó en silencio. Laima siguió gruñendo, pero pronto se calmó, como si hubiera decidido que ya no había peligro. El mapa le llevó más lejos, hasta la cruz más alejada. Esta vez era una pequeña colina cubierta de arbustos. Laima se detuvo y empezó a cavar. Sergei se unió a ella, sintiendo que el corazón le latía cada vez más fuerte. Bajo la capa de tierra había un viejo cofre. Su metal se había oscurecido con el tiempo, pero la cerradura seguía siendo fuerte. Sergei sacó el manojo de llaves que había encontrado antes, y tras varios intentos, una de ellas encajó. El cofre se abrió con un fuerte crujido. Dentro había libros, papeles y un pequeño fardo. El chico desenvolvió el bulto, y encontró dentro una vieja pistola y una carta. Le temblaron los dedos al desplegar el papel amarillento. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy por aquí. Pero que sepas que estoy orgulloso de ti. No tengas miedo de buscar respuestas, aunque sean difíciles. Todo lo que hay aquí es parte de mí. Y eso significa que es parte de ti». Sergei sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Qué significa, abuelo?», susurró, mirando el viejo fusil como si pudiera responderle. Laima ladró suavemente y se tumbó a su lado, apoyando la cabeza en su regazo. Estaba aquí, fiel y fiable como siempre. El chico cerró el baúl y se sentó junto a la perra. Se dio cuenta de que aquello no era más que el principio, pero ya podía sentir cómo el bosque, las pistas de su abuelo y Laima, le arrastraban hacia algo más de lo que hubiera podido imaginar. El bosque parecía interminable. Los árboles se fundían en uno. Sus copas se entrelazaban como ocultando lo que les esperaba. Laima, como siempre, caminaba confiada hacia adelante, pero hoy Sergei sentía que se acercaban a algo importante. El corazón del muchacho latía más deprisa que de costumbre. Hacía apenas unos días no podía imaginar que su abuelo había dejado algo más que recuerdos. Pero el mapa que había encontrado, las pistas y los indicios, lo habían cambiado todo. El abuelo, a quien Sergei siempre había considerado un simple anciano de pueblo, se convirtió de repente en una figura llena de misterios. «¿Y bien, Laima?», preguntó, deteniéndose en el viejo puente sobre el arroyo. «¿Seguro que vamos por ahí?». La perra le devolvió la mirada, sus ojos como diciendo, «Confía en mí». El lugar al que llegaron tenía un aspecto extraño. Era un pequeño claro rodeado de altos robles. En el centro había un viejo pozo, medio destruido por el tiempo. Seriosha se acercó iluminándolo con su antorcha. «¿Por qué me has traído aquí?», murmuró, mirando a su alrededor. Laima había empezado a cavar cerca del pozo. Sergei, acostumbrado a confiar en ella, cogió la pala y empezó a ayudar. La tierra estaba dura, pero pronto su pala dio con algo duro. «Ahí está», susurró arrodillándose. Una caja metálica cubierta de óxido emergió del suelo. Sergei la sacó con dificultad. La caja pesaba, como si contuviera algo importante. La abrió, sentándose en el suelo con las manos temblorosas. Dentro había papeles doblados, un viejo diario y varias fotografías en blanco y negro. Sergei cogió una de ellas y se quedó helado.
La fotografía mostraba a su abuelo con uniforme militar, pero no soviético. ¿Qué? Murmuró el chico, mirando el rostro familiar. Hojeó el diario y leyó las anotaciones de un tirón. La letra de su abuelo era suave y limpia. En la primera página estaba la fecha, 1943. Hoy hemos cruzado la frontera. Los alemanes se comportan con calma, pero creo que no durará mucho. Mi tarea está clara, pero quién sabe cuánto tiempo podré vivir con esta carga. Seriosha frunció el ceño, sin entender de qué estaba hablando. Cuanto más leía, más lo envolvía una sensación de inquietud. El diario describía cómo el abuelo había sido reclutado para una misión secreta durante la guerra. Debía trabajar de incógnito, haciéndose pasar por aliado del enemigo. A veces siento que ya no sé quién soy. La gente a la que ayudo me ve como un amigo, pero no saben que les estoy pasando información sobre ellos. Cada vez que oigo la palabra traidor, me estremezco. Pero, ¿no estoy traicionando si destruyo la confianza? Seriosha pasaba las páginas cada vez más rápido. Las imágenes mostraban los rostros de las personas con las que había trabajado su abuelo, y el texto mencionaba acontecimientos que el niño solo conocía por los libros de texto. Confían en mí. Confían en que estoy con ellos. Pero sé que, debido a mis acciones, les espera su perdición. Cada vez que les doy las coordenadas, siento que estoy firmando la sentencia de muerte de alguien. El chico cerró el diario, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. No podía creer que su abuelo, a quien conocía como un hombre amable y sabio, estuviera involucrado en algo tan complicado y aterrador. Lime ladró suavemente, sacándole de sus pensamientos. El chico levantó la vista y vio que ella volvía a mirarle con sus ojos conmovedores, como si intentara decirle: «No pasa nada». Seriosha cogió una de las cartas que había en el cajón y empezó a leer. Era una carta escrita para sí mismo, pero claramente destinada a la posteridad. Si estás leyendo esto, significa que no he conseguido contártelo todo en toda mi vida. Quería que supieras que siempre intenté hacer lo correcto. ¿Pero lo correcto para quién? ¿Para el país, para la gente, para mí mismo? A veces pienso que me equivoqué. A veces pienso que no tenía otra opción. Las palabras se le atascaron en la garganta. El chico se preguntó cómo habría actuado él en el lugar de su abuelo. ¿Habría sido una traición? ¿O, por el contrario, heroísmo? Encontró otra nota que decía: «Laima sabe dónde ir ahora». El chico dejó la carta y miró al perro. «¿A dónde ir después, Lime?», preguntó. El perro se levantó y caminó hacia un árbol que había en el borde del claro. Se detuvo y empezó a escarbar en la tierra, en sus raíces. Sergei la siguió, ya no sorprendido por su asombrosa intuición. En este nuevo escondite había otra caja, pero esta vez de madera. Dentro había un viejo medallón con el retrato de una mujer joven. Era la abuela de Sergei, a la que nunca había conocido. En el fondo de la caja había otra nota: «El amor es lo que me salvó. Incluso en tiempos oscuros, me reconfortaba pensar en ella. Espero que tú encuentres el tuyo». Seriosha apretó el medallón con fuerza en la mano. Todo lo que había aprendido sobre su abuelo no lo había hecho peor a sus ojos. Al contrario, se había vuelto más real, más vivo, un hombre que luchaba contra sus demonios. Por la noche, al llegar a casa, el chico guardó el diario y los hallazgos en el armario. Sabía que aquellos secretos le habían cambiado. Ahora sentía que su abuelo siempre había estado a su lado, incluso después de su muerte. Laima se tumbó junto a su cama, suspirando en silencio. Sergei le acarició la cabeza. «Gracias, Laima», susurró. «Sin ti, nunca lo habría sabido». Aunque las preguntas persistían, el muchacho se sintió en paz por primera vez en mucho tiempo. La mañana era sombría, como si la naturaleza compartiera la tormenta interior que hervía a fuego lento en el alma de Sergei. Apenas había dormido. Las cartas que había encontrado, el diario y el medallón, no salían de su mente. Le parecía que no solo había descubierto los secretos de su abuelo, sino también algo importante sobre sí mismo. Laima estaba sentada junto a la ventana, mirando a la calle.
Parecía saber más de lo que podía decir. Sergei suspiró y apretó con más fuerza el medallón. Sabía que había llegado el momento de contárselo a mamá. «Mamá», comenzó a decir durante el desayuno frotándose la cuchara. «Tengo que hablar contigo». Mamá, sentada enfrente con una taza de café, enarcó las cejas, sorprendida. «¿Ocurre algo?», preguntó, pero su voz ya sonaba ansiosa. Sergei puso el diario, las fotos y las cartas sobre la mesa. Mamá se puso pálida. Cogió una de las fotos con un escalofrío en las manos y luego desvió la mirada hacia su hijo. «¿Dónde has encontrado esto?», susurró, como si temiera oír la respuesta. «Me lo trajo Laima», respondió él en voz baja. «Estaba en el bosque, en un viejo escondite». Mamá cerró los ojos, como si intentara digerir lo que había oído. Al principio se quedó callada, mirando por la ventana. Sergei no sabía qué decir, pero se dio cuenta de que ella sabía algo. Por fin, mamá habló. Su voz era tranquila, casi un susurro. «Siempre supe que tu abuelo tenía secretos», comenzó. «Pero nunca me habló de su vida antes de que nos mudáramos a este pueblo. Solía decir que el pasado era una carga que era mejor no transmitir a los hijos». Cogió el diario y empezó a hojearlo, deteniéndose en algunas páginas. Siempre había sido un hombre complicado. Nos quería, pero a veces lo veía sentado solo, mirando al vacío. Ahora me doy cuenta de que pensaba en la gente a la que tenía que traicionar por su misión. Mamá me dijo que el abuelo, a pesar de su sencillez exterior, siempre le pareció un hombre con un corazón pesado. Cuando yo era pequeña, me dijo una vez: «La gente no se divide en buenos y malos. Cada uno tiene su propia verdad. Espero que te des cuenta de eso cuando seas mayor». En aquel momento no presté mucha atención a esas palabras. Hizo una pausa, mirando el medallón que Sergei tenía en las manos. Era su abuela. La quería con todo su corazón, pero la guerra se la llevó. Creo que la culpa por su muerte pasó a formar parte de su doloroso pasado. Sergei escuchaba atentamente. Le parecía que por primera vez veía a su madre de otra manera, no solo severa y serena, sino vulnerable, como él mismo. «Pero mamá, ¿eso le hace malo?», preguntó aferrando el medallón. Mamá lo miró y su mirada se suavizó. «No, Seriosha. Le hace humano. Hizo lo que creyó correcto. Pero lo que está bien para uno puede estar mal para otro». Estas palabras se asentaron en el alma del muchacho con un gran peso, pero con ellas llegó una nueva comprensión. Por la tarde se sentó en el porche con Lime. La perra, como siempre, estaba a su lado. Sus ojos irradiaban calma. Sergei repasaba mentalmente todo lo que había aprendido. «Sabes, Laima, el abuelo era un héroe», dijo en voz baja dirigiéndose a la perra. «No como en los libros. Era un héroe en la sombra». Laima levantó la cabeza y le lamió la mano como para confirmar sus palabras. Mamá salió al patio con 2 tazas de té y se sentó a su lado. «Gracias por decírmelo», dijo. «Pensé que te enfadarías», admitió Sergei. «¿Por qué?», sonrió ella. «Es parte de nuestra familia. El abuelo quería que lo supieras», se preguntó el chico. «¿Pero por qué?». Mamá se encogió de hombros. «Quizá para que te dieras cuenta de que la vida no siempre es blanca o negra. Al final, todos los hallazgos volvieron al alijo, pero ahora este alijo se convirtió en un símbolo de la memoria». Mamá y Sergei acordaron que los secretos del abuelo permanecerían en la familia, así como su legado. El toque final lo puso Laima. Cuando mamá y el niño volvían a casa, el perro se detuvo de repente en el porche, los miró y ladró. «¿Qué quiere?», se sorprendió mamá. Sergei sonrió. «Creo que quiere decir que todo irá bien». Los 3 se quedaron allí de pie. El niño, su madre y Laima mirando la puesta de sol. Aunque había más preguntas que respuestas, Sergei sintió que su abuelo los miraba con orgullo.